Macho Man is great, you know? If I'm too complicated for the people, just tune in, keep watching me. What can I tell you? It's Macho time. It's Macho Time. Y es verdaderamente lamentable cómo terminó la vida de este gran boxeador. Realmente tenía mucho que dar, tenía un talento innato para este deporte. Antes de entrar a la pelea de Julio César Chávez, hay que resaltar algunos detalles. Héctor, el Macho Camacho, lamentablemente, fue baleado. Lo agarraron a balazos el 20 de noviembre del 2012, junto a su amigo Adrián Mojica Moreno. Ambos se encontraban estacionados en un Ford Mustang afuera del bar Azuquita en su ciudad natal. De acuerdo con el reporte oficial, Macho Camacho recibió un disparo en la cara y fue declarado con muerte cerebral. Sin embargo, su familia lo desconectó del soporte vital 3 días después. El Macho tenía solamente 50 años, una verdadera tragedia en toda la extensión de la palabra. Cuánto talento echado a la basura. ¿Por qué digo que tanto talento echado a la basura? Porque después de boxear se pudo haber dedicado a otras cosas, a abrir su gimnasio, a entrenar más jóvenes talentos, a muchas cosas. Solamente tenía 50 años cuando le dispararon en la cara. Un gran boxeador con una habilidad nata para la pelea. Su lustre carrera desafortunadamente fue opacada por su adicción a las drogas. Héctor el Macho Camacho nació el 24 de mayo de 1962 en Bayamón, Puerto Rico. Durante su juventud enfrentó varios problemas legales. Aunque su vida pudo tomar un rumbo distinto, su repentino interés por el boxeo le permitió ganar fama internacional. Se dice que conoció a un viejito que era boxeador en sus tiempos, se hizo amigo de él y el viejito le enseñó a boxear. Desconocemos la identidad del maestro de Héctor el Macho Camacho, lo que sabemos es que era un anciano que vivía en condición de calle, que en sus inicios era un gran boxeador. Él lo preparó y le gustó, le encantó el deporte. Macho Camacho destacó por su personalidad extravagante y brillantes atuendos en el ring. Poco a poco se convirtió en una de las principales figuras del deporte de los 80. Y quien no recuerda las entradas espectaculares del Macho Camacho. A muchos no les gustaba y decían que era un payaso nada más, similar a Jorge el Maromero Páez, de quien ya hablaremos después. Si este video tiene éxito, haremos un video también del Maromero Páez. Macho Camacho ganó 3 campeonatos de guantes de oro en Nueva York como aficionado. Como amateur logró una marca de 96-4. Incluso fue considerado para integrar el equipo de boxeo de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1980. Sin embargo, el boicot decretado por el presidente Jimmy Carter evitó que llegara a Moscú para representar a su país. El 7 de agosto de 1983, Héctor el Macho Camacho conquistó su primer título en la categoría superpluma frente al mexicano Rafael Bazooka Limón, de quien tenemos un excelente video. Te voy a dejar el video en la descripción, en el primer comentario y en las pantallas finales para que veas el videazo que mi hermano Richie preparó del Bazooka Limón. Enfrentó al Bazooka Limón por el cinturón vacante del Consejo Mundial de Boxeo. Un gran boxeador que le tocó enfrentar a grandes exponentes como lo era Julio César Chávez, el gran campeón mexicano. Y esta pelea contra Julio César Chávez tiene mucho fondo y hubo mucho dinero de por medio. Julio César Chávez venció por decisión unánime al peleador boricua en una de las peleas más emblemáticas de su carrera. El pleito fue llamativo desde el momento que se anunció porque le echaron toda la mercadotecnia posible y se volteó a ver los récords de cada uno. Por un lado estaba el mexicano Julio César Chávez, monarca de peso superligero del CMB, con el impresionante récord de 81-0. Y en la esquina contraria el boricua Héctor el Macho Camacho, también campeón del mundo, con un récord de 41, pero jamás derribado y jamás noqueado. La sede que se eligió para la pelea fue el Thomas & Mack Center en Las Vegas. Y esta cartelera también contó con la disputa por la corona supermedia que ganó el estadounidense Michael Nunn ante el panameño Víctor Córdoba. Fue una pelea durísima, terrible, pero que dejó muy satisfechos al respetable público. Dice Julio César Chávez
Yo quería tumbar al Macho, yo quería tumbarlo, noquearlo, pero no se dio. Era un gran peleador. A mí me cayó bien el Macho Camacho, pues había enfrentado ya a 5 puertorriqueños y aunque hablaba mucho, nunca se metió conmigo o con mi familia. Esto fue lo que dijo el gran Julio César Chávez en el marco de la pelea homenaje al Macho Camacho, quien lamentablemente fue asesinado en el 2012 en Puerto Rico. Durante su carrera también enfrentó el Macho Camacho a 3 miembros del Salón de la Fama, a Félix Trinidad, a Oscar de la Hoya y a Julio César Chávez, obviamente. Y en sus últimos pasos en el ring se enfrentó a Sugar Ray Leonard y a Roberto Manos de Piedra Durán. Julio César Chávez y Macho Camacho revolucionaron la rivalidad México contra Puerto Rico, no solo por lo que sucedió arriba del ring, sino también durante la promoción, en la que ambos se engancharon en una guerra de declaraciones que tenía a los fanáticos súper atentos, pues ambos venían con muy buenas victorias sobre compatriotas. Chávez venciendo a 5 boricuas y Camacho con victorias sobre el compadre de Julio César Chávez, José Luis Ramírez, y sobre Rafael el Bazooka Limón. En pay-per-view, esta pelea recaudó millones de dólares. Fue una cartelera televisada en pago por evento y ante 19,000 fanáticos en el lugar. Julio César Chávez de principio a fin presionó en busca del knockout, pero nunca llegó. Mientras que Camacho, sobre puntas, evitaba castigos moviéndose con la cintura y haciendo fallar a Julio César Chávez. El Macho Camacho intentó ajustar su estrategia y ser más efectivo, pero el empuje del sinaloense fue demasiado como para no dejar que conquistara a los jueces, pero tampoco fue suficiente para caer a la lona. Tras recorrer los 12 rounds, las tarjetas favorecieron a Julio César Chávez por 119-110, 120-107 y 117-110. Una pelea realmente muy buena. Para hacer este video tuve la oportunidad de verla, me la estuve echando con una botanita. Muy buena, realmente muy disfrutable pelea. Te la recomiendo que la veas si aún no lo has visto. Aquí en la descripción, en el primer comentario te voy a dejar el link a la pelea completa para que la cheques y la disfrutes. Realmente estuvo buena, Decision. Here are the score totals. Judge at ringside, Dolby Shirley scores the bout 117-111. Carol Castellano scores the bout 119-110. Harry Gibbs scores the bout 120-107. All three in favor of the winner and still champion, el gran campeón mexicano y mundial, Julio César Chávez. En el 2012, Héctor Macho Camacho lamentablemente fue asesinado, como ya lo dijimos al principio del video, pero no fue sino hasta el 2022, mis amigos, hasta el año pasado, que los sospechosos del crimen fueron acusados formalmente por las autoridades. Se trata de Wilfredo Rodríguez Rodríguez, Juan Figueroa Rivera, Luis Ayala García, Jesús Naranjo Adorno y Joshua Méndez Romero. Todos ellos tienen 27 cargos en su contra, entre ellos por conspiración y asesinato en primer grado. Caray, mis amigos de Richie Block, pero qué tragedia tan enorme, ¿no lo creen? Yo quiero leer tus comentarios aquí, en la cajita de comentarios. Créanme que los leemos todos y cada uno de ellos. Solamente el creador del universo conoce sus caminos y sus razones, pero el que anda en malos pasos, pues termina mal. Y esa es una ley de la vida. Macho no tenía la necesidad de andar vendiendo droga, vivía bien, carajo, con todos los millones que ganó en el boxeo. Pues mi pregunta es, ¿qué le hizo a toda esa fortuna? A todos esos millones de dólares. ¿Por qué no invirtió en un negocio, en un gimnasio, en una vida tranquila? ¿Por qué no optó mejor por una vida de bien? Y es que, mis amigos, hay personas que no se conforman con una vida tranquila. Hay personas que no quieren una vida tranquila, que no están conformes con lo que tienen, y su principal adicción que tenía el Macho, así como estas personas, la principal adicción era hacia la adrenalina que le proporcionaba la vida de crimen, la adrenalina de juntarse con personas peligrosas, sentirse peligroso y hacer negocios con ellos. Simplemente esa era su mayor inclinación y murió como vivió. Yo creo, y es mi
humilde punto de vista, yo creo que lo mejor es irse a dormir por las noches con la conciencia tranquila, mejor que con un puño de billetes. Es mejor irse a dormir sabiendo que uno no tiene enemigos y que puede caminar por las calles sin andarse cuidando las espaldas. Lamentablemente, la carrera brillante que tuvo el Macho Camacho estuvo manchada por sus adicciones, y la mayor de sus adicciones fue la adicción al peligro. Típico de las personalidades limítrofes, amantes de vivir al extremo y adictos a la adrenalina que les proporciona el peligro, la adrenalina de la muerte. El Macho Camacho ha dejado una huella imborrable en la historia del boxeo, a pesar de sus inclinaciones. ¿Por qué? Porque todo mundo lo recordamos con cariño y con mucha estima por las tremendas batallas que nos proporcionó dentro del ring. Desafortunadamente, el Macho perdió la batalla más importante fuera del ring, contra él mismo. Mis amigos, yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV y les hago una atenta invitación a que visiten nuestro otro canal, Crypto TV. Muchísimas gracias, mi Richie, por prestarme tu espacio. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima emisión, siempre con ayuda del Creador, porque sin el Creador no somos absolutamente nada, y lo sabes. También, aprovechando los últimos segundos, los invito a que sigan participando en nuestras encuestas en la pestaña Comunidad, porque juntos construimos este grandioso canal. Y ya me iba, en serio, se los prometo, pero hay algo que me ha dado vueltas durante toda la semana, y es esta pelea Tyson Fury contra Usyk. ¿A quién vas? Nosotros pusimos hace tiempo una encuesta en la pestaña Comunidad y al parecer el respetable público decide que Tyson Fury va a ganar y por la vía del knockout. Yo no creo que se vayan a ir a la distancia, yo creo que esto es un choque de trenes y que vamos a ver mucha violencia. Yo voy por Tyson Fury. Definitivamente los años le están pesando mucho a Usyk y le han estado dando vueltas a esta pelea. Yo quiero que me escribas aquí en la cajita de comentarios quién crees que va a ganar de estos dos titanes. Realmente los dos me encantan, los dos me fascinan, tienen un boxeo extremadamente entretenido y muy bueno, pero siendo honestos, yo creo que Tyson Fury, con su poderosa, con su devastadora pegada, va a ganar, y va a ganar convenciendo. Pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿A quién vas? ¿Tyson Fury o al ucraniano Usyk? Hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de Richie Blog. Los beneficios, aparte de los emojis alucinantes, son chats en directo exclusivos para miembros, prioridad al responder a los comentarios, acceso anticipado a nuevos videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos para miembros, emisiones en directo exclusivas para miembros y muchas sorpresas más, como descuentos en nuestra merchandise.